hablando de lenguaje inclusivo, yo hoy he hecho un vídeo sobre el lenguaje inclusivo. La Universitat de Barcelona renuncia al lenguaje inclusivo. El uso de masculino no excluye a las mujeres. Ha firmado una instrucción en la que la institución renuncia al lenguaje inclusivo y apuesta por volver a utilizar el género gramatical masculino como género neutro, excepto cuando se puedan generar ambigüedades o imprecisiones o redactados de difícil interpretación. Eres mi uneta y blanque etere feberete. Dopeldante, gracias por la suscripción. La instrucción con fecha de julio de este año mantiene que la eficacia normativa y la seguridad jurídica propias del reglamento, instrucciones, protocolos de cumplimiento obligatorio y otras normas exigen una redacción clara, concisa y precisa y entendedora. En este sentido, mantiene que las recomendaciones de lenguaje inclusivo recogidas en el libro de estilo de la universidad sigan siendo aplicables siempre y cuando no puedan generar malentendidos. Fin de les desdoblem... A ver, la gente que se está quejando. El texto especifica que cuando las referencias a cargos y profesiones no permitan estrategias inclusivas ágiles y naturales, como el uso de palabras colectivas, invariables o no marcadas, se adoptará el masculino como genérico y se desestiman los desdoblamientos sistemáticos de las formas masculinas y femeninas. Conviene recordar, especifica el texto en uno de los párrafos que más polaridad está levantando, que desde el punto de vista lingüístico, el uso del masculino como general gramatical no marcado no excluye ni a las mujeres ni a las personas no binarias, ¿vale? Esto es algo que desde el feminismo, la verdad es que se cuestiona. Se cuestiona, además, de forma continua. Se interpreta todo lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos unas declaraciones de Irene Montero, que es muy aficionada al todes y a los niñes y a este tipo de cuestiones, que decía: el masculino neutro es político. Es decir, cuando tú hablas en términos generales de todos o de un determinado grupo con el masculino neutro, estás haciendo política y sirve para decir a las mujeres que no valemos, ¿vale? Entonces, claro, esta ya muchas veces es la gran diferencia entre la gente que interpreta el lenguaje de una manera pragmática, ¿vale? De una manera como una herramienta para comunicarse, como una herramienta para poder, ¿sabes?, entenderte con el otro, y los que interpretan en el lenguaje como una herramienta política, como una herramienta para intentar imponerse sobre el otro, como una herramienta de exclusión y de muchas veces también indefinición. En la cabeza de Irene sonaba genial, no, pero es cierto. Es decir, todo el mundo, toda la vida, ha utilizado el masculino neutro para incluir a hombres y a mujeres. Y ahora de repente dice, no. Nosotros queremos utilizar el lenguaje inclusivo, queremos utilizar el nosotres, el todos, todas y todes, queremos desdoblar el lenguaje las 120 veces que sea posible. Cuando la gente le dice, oye, estáis intentando manipular el lenguaje con unos fines ideológicos concretos, ellos dicen, no, es que el lenguaje ya tiene un fin ideológico en sí mismo. Es que aunque tú no quieras, si tú utilizas el masculino neutro, ya estás utilizando esto para invisibilizar a las mujeres o para humillarlas o para discriminarlas o para la pedrada que ellos tengan en la cabeza. En mi empresa hoy mandaron una circular para recordar el uso del lenguaje inclusivo. El masculino inclusivo está vetado. Claro, pero quiero decir, los que están utilizando el lenguaje con unos fines políticos no son los que utilizan el masculino neutro, sino son los que de repente han impuesto que el lenguaje tiene, quieras o no, unas finalidades ideológicas. Entonces, si utilizas su forma de hablar, es una suerte de coacción moral. Si utilizas su forma de hablar, entonces serás alguien que no desprecia a las mujeres, que no busca humillarlas, ni invisibilizarlas, ni nada por el estilo. Y si no lo haces, serás alguien que sí que es machista y misógino por querer que las mujeres desaparezcan en nuestra forma de comunicarnos. Y aquí es lo que estarán diciendo pues las asambleas feministas y todo este rollo de... La Universidad de Barcelona ha publicado una instrucción por la que volvemos a utilizar el masculino como género neutro. ¿Cómo puede ser? La universidad debe rectificar inmediatamente esta instrucción. ¡Plantearemos cara! ¡Ni un paso atrás! Venga, vamos a poner algo asertivo aquí, un comentario, ¿vale? Que no se preste a la interpretación. Tenía que haber puesto a mamarle. Ha levantado ampollas. Vamos a ver quién más.
El texto especifica que cuando las referencias a cargos y profesiones no permitan estrategias ágiles y naturales... Vale, esto ya lo hemos leído. Vamos a ver esto. Esto lo ha dicho Elisenda Paluzie, que es... catedrática de Economía en la Universidad de Barcelona... Bla, bla, bla. Pues a mí esta instrucción de la Unidad de Barcelona me parece muy bien y muy equilibrada. El punto 2 ya permite... buenas familias. Oh yeah, gracias por la suscripción. El punto 2 ya permite la visibilización sin caer en desdoblamientos sistemáticos sin sentido y estilísticamente nefastos. El mejor homenaje a Carmen Junyent que le podía hacer la V. Pues mira, tío. O sea, hay voces en contra y voces a favor. Hay que quemar ciertos podcasts. A ver. Parecen una puñetera estafa. Para empezar, te cobran 30 euros. Luego lo reaccionamos a posta a esto, ¿eh? Dice, no creo que sea así, dice Gonsi. Nunca he utilizado el neutro ni lo utilizaré, pero nunca me he encontrado a nadie que lo utilice que me haya intentado inculcar nada. A mí que lo utilicen o no me suda el pito, no me quita el sueño. Si es su lucha, que luchen. No creo que sea una lucha tan importante para el resto como para levantarme en contra. No, hombre, tú no te tienes que levantar en contra. Tú no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Pero también te digo que cuando la gente dice nadie te está intentando imponer nada, no es verdad, ¿vale? No es cierto. Sí que existen una serie de directrices que no forman parte de ningún grupo de activistas, son directrices institucionales, por lo menos que sí que implican o sí que pretenden que se hable de acuerdo a este lenguaje inclusivo. Otra cosa es que a ti te sude el pito, ¿vale? Otra cosa es que a ti o incluso te parezca genial, que es totalmente legítimo, pero hay muchas personas que algunas con cierto cinismo, creo que por ejemplo Anouk Bosch lo haría con cierto cinismo, otras como probablemente esta chica o esta persona que ha escrito ahí lo hacen con cierta ingenuidad, que entienden que esto del lenguaje neutro y tal, que es para... Y el rollo de no, amigo, no, amigo. Esto se lleva intentando institucionalizar desde hace años. Sergio, he hecho un juego basado en 1984, versión feminismo radical. Y aquí tenemos estas guías y estos manuales creados por el gobierno de España, por Naciones Unidas, orientaciones para el lenguaje inclusivo, ONU Mujeres, guía para el lenguaje de un lenguaje inclusivo tal, guía para el uso de un lenguaje más inclusivo igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que hay empresas y que hay instituciones en las que te obligan a utilizar este lenguaje en las formas que tú tengas de comunicarte dentro de ese entramado. Llaman derecha al centro. Muchas gracias por la suscripción. Entonces, yo entiendo que haya gente que se la reflanfinfle, ¿vale? Que le dé igual, que diga, bueno, es que a mí esto y tal, pero no es cierto que el uso del lenguaje inclusivo sea algo totalmente anecdótico y que está totalmente apartado de cualquier causa ideológica / partidista y demás. El uso del lenguaje inclusivo, en el mejor de los casos, es una recomendación casi imperativa y en el peor de los casos es un intento de imposición por ley de un determinado tipo de lengua y de un determinado tipo de relacionarse y de expresarse que la mayoría de la sociedad no comparte. Dice Anonymous17 irónicamente que ¿qué decía hace pocos años? Hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia de los hijos de puta. Normal. Y ahora ¿qué dice? ¿Ahora qué dice? En mi empresa cada 6 meses te invitan a la asistencia de Biogena Igualdad. Después el mortero y la MG42 la llevas tú por si acaso. Pero es que esto está claro, pero esto lo intentan introducir en la educación también, de distintas maneras. Hay claves para utilizar el lenguaje inclusivo de género entre niños y niñas, que si el unicornio del género, etcétera, etcétera, etcétera. Y... por supuesto, ¿algunos recordáis el programa este? Era maravilloso, tío. Por favor, no callamos más. Guacha, yo te creo. Yo te estoy buscando. Yo no te voy a dejar morir, porque el aborto va a ser legal. Esto
Esto es el primer programa de género de TV Universidad, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos acá en construcción y en deconstrucción permanente. No tenemos la verdad absoluta, nos podemos equivocar, pero queremos ser mejores personas y que reine el amor y la igualdad. Y para empezar a hablar de igualdad tenemos que hablar de lenguaje inclusivo. En el año 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género que nos dice que tenemos el derecho de que nos reconozcan como nos autopercibimos. Y hay personas que no se perciben dentro del género binario, que no son ni hombres ni mujeres. Y para eso está el lenguaje inclusivo, para que ahora sí podamos ser todos nombrados. Almir, gracias por la suscripción. Es decir, lo que hay detrás del lenguaje inclusivo no es simplemente que haya un grupo de personas que quieran tener la libertad para hablar de la forma en la que ellos crean convenientes. Es decir, el lenguaje inclusivo no busca que Pepita tenga la libertad para poder decir niñes o para poder desdoblar el lenguaje 20 veces. Pepita ya tiene la libertad para hacer eso. Lo que busca el lenguaje inclusivo y lo que busca el activismo que hay detrás del lenguaje inclusivo es deformar la realidad de acuerdo a cómo ellos la entienden y cómo a ellos la interpretan e imponértela. Y aquí lo ha dicho esta señora clara, esta señora de una manera bastante clara. El rollo de aquí hay personas que nos identificamos de una determinada manera, que somos no binarios y tal, y nosotros se ha establecido una ley para que tú tengas la obligación de referirte a mí en los términos que yo te diga, ¿vale? Y si los términos en los que yo entiendo la realidad y en los que yo interpreto categorías que están, yo creo, universalmente asentadas, como son las categorías de hombre y la categoría de mujer, si a la hora de imponer esto yo lo que busco es destruir esta cosmovisión que tiene la gran mayoría e imponer una cosmovisión que simplemente pertenece a un grupo de activistas, que así sea. Pero nadie tiene un problema con los niños, las niñes y todos estos huevos porque haya personas que hablen en esos términos. El problema con la gente que habla de esta manera y que intenta utilizar el lenguaje inclusivo es que lo intenta imponer. Tus impuestos. El Extroniche, gracias por la suscripción. Porque interpretan, y para eso te hacen una serie de coacciones morales, que es: si no utilizas el lenguaje inclusivo, estás deshumanizando a este grupo de personas. Si no utilizas el lenguaje inclusivo, estás violentando o invisibilizando a las mujeres. Entonces, todos debemos usar el lenguaje inclusivo. Todos debemos empezar a hablar en los términos que marca el transactivismo y la extrema izquierda. Y es algo que me parece muy legítimo que la gente se resista a ello. Yo no tengo ningún problema porque la gente hable como si fuesen retrasados mentales, porque yo muchas veces hablo como si fuese un retrasado mental en muchos aspectos y en muchos ámbitos. Ahora, yo hablaré de acuerdo a mi retraso y tú hablarás de acuerdo a tu retraso. Yo no voy a hablar de acuerdo al retraso que tú me quieres imponer simplemente porque tú quieras que tu pedrada y tu retraso se extiendan y se expandan y se acrediten e institucionalicen en toda nuestra sociedad. Eso es problema tuyo, amigo. Eso es problema tuyo. El retraso siempre gana, eso también. Eso también. El retraso siempre gana, ¿eh? El retraso sí te gana.